Muy buenas, compañera, muy buenas, compañero. Bueno, pues ya estoy en tierra firme, o mejor dicho, en tierra continental. Ya estoy en Galicia, he llegado a casa de mis padres y mi salud me lo está agradeciendo. Esto de llevar ya un par de días comiendo decentemente, creo que me tiré como 3 meses prácticamente sin probar las verduras ni la fruta y me sentía un poco raro. Tenía el estómago ya un poco rarito y ahora ya estoy como una rosa. Bueno, como siempre que vuelvo de un viaje, ahora tengo muchísimas cosas que hacer, recados que vas aplazando, que vas estirando como un chicle hasta que vuelves a casa y puedes atenderlos. Tengo que hacer el mantenimiento de la furgo, que estoy sin frenos, sin ruedas, sin aire acondicionado y con algunas pequeñas averías sin mucha importancia. Y luego, pues evidentemente también hacer ese tipo de cosas como ir al dentista. Y bueno, cosas de ser humano normal y corriente, que como digo yo las voy aplazando en el tiempo y luego intento hacerlas todas juntas cuando estoy en casa. No me quiero enrollar mucho porque ya os digo que tengo mucho lío. No sé cuándo voy a ir a pescar, como sabéis la casa de mis padres está en Obarco de Valdeorras, estoy como a 200 y pico kilómetros del mar. Entonces bueno, luego de todas formas hablamos al final. Vamos a ponernos ya a responder a vuestras preguntas. Parece que os gustan estos vídeos en los que respondo a vuestras preguntas sobre la pesca del sargo, dudas que tenéis sobre técnicas, sobre cebos, sobre el proyecto incluso de la ruta del sargo. Así que venga, vamos allá. La primera, del amigo Adriano. Buenas, Tarci. ¿Alguna vez has pescado sargos u otra especie con anchoas en conserva? Pues me gusta mucho que me hagas esta pregunta, Adriano, porque creo que nunca hablé de la anchoa como cebo, y la verdad es que es un cebo maravilloso. Evidentemente, como todos los cebos, yo los prefiero cuanto más naturales y cuanto más frescos mejor. No es que yo los prefiera, es de sentido común que funcionan mejor, que contienen más sangre y su olor es más atractivo para los peces. Pero sobre la anchoa en conservas, precisamente creo que nunca os comenté. Siempre llevo en la furgo 4 o 5 latas de anchoas en conserva, de las más baratas, estas que vienen en aceite de girasol, que las podéis ver de oferta en cualquier supermercado. Pues valen una miseria, valen muy poco. Y para mí son un gran cebo de batalla y un auténtico salvavidas, pues cuando tienes que ir a pescar un domingo y no tienes cebo o algo así, o cuando te has quedado sin cebo. Mira, ahora mismo las tengo en la furgo, también es verdad que a veces las llevo incluso en la mochila. Ahora no las tengo en la mochila, pero bueno. Sí que está bien que llevéis un par de latitas siempre ahí, en un bolsillo de la mochila. Son latas muy pequeñas, no os ocupan nada y os pueden sacar de, pues como digo, de algún apuro, de que tengáis un día con muy buena actividad y os quedéis sin cebo porque os lo han limpiado todo, o que os haya venido una ola, o que os haya caído el tupper o la cajita donde llevéis el cebo al mar, o algo así, vamos. Es un auténtico, como digo, salvavidas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, he pescado sargos, no he ido a pescar ninguna otra especie. Evidentemente, pescando sargos me han picado también obradas, he sacado incluso alguna pequeña lubina, pero básicamente sargos. Y ya que te he respondido a la pregunta, y anticipándome a una futura pregunta que seguramente después de esto alguien me la hará, os voy a explicar cómo encarno yo las anchoas en conserva, las anchoas en lata. Vale, vamos a ver, las tengo bajo la furgo, pero no quiero desperdiciar una lata por esto, pero vamos a ver si hacemos un apaño. Vamos a coger un cacho de papel, cortar una tira como simulando una anchoa de estas que tienen en lata. Algo así, esto nos puede servir, yo creo que así lo vais a entender. Vamos a coger un anzuelo. Mira, por ejemplo, aquí tengo un anzuelo para vieja, esto debe ser un 3/0, o sea que es bastante grande, para que lo veáis. Vale, yo utilizo dos formas de encarnarla. La primera es esta, las dos son muy fáciles. La primera es, cogéis el filete de anchoa y lo dobláis a la mitad, ¿vale? Entonces, una vez doblado, lo que hacéis es por uno de los dos extremos, lo claváis de abajo arriba
¿vale? ¿Veis? Queda así. Lo hemos clavado de abajo arriba, ¿vale? Entonces ahora lo que hacemos es, lo subimos hasta la paleta y lo giramos de forma que volvemos a clavar, agarramos los dos cachitos y lo volvemos a clavar, pero por el otro extremo. ¿Veis? Primero hemos clavado por uno, lo hemos subido, le damos la vuelta y lo clavamos por el otro, de forma que queda clavada 2 veces. Vale, ahora sacaríamos la muerte por arriba. Así. Vale. Entonces, esta sería la forma, una de las 2 formas que yo utilizo para encarnarlo. Aquí queda, bueno, evidentemente es un papel, es muy fino, muy plano, con el filete de anchoa que tiene su volumen y tal, queda bastante tapadito el anzuelo. Y evidentemente esto es un 3/0, que no sería el anzuelo que utilizaría. Vale, esta sería la forma que yo empleo para pescar con el filete de anchoa en conservas a boya, ¿vale? Solamente a boya. No lo utilizo ni a fondo, ni a plomín, ni nada. Entonces ahora os voy a explicar otra forma, que es la que utilizo cuando está el mar bastante fuertecillo. Y a veces, hombre, pues la anchoa tampoco es muy blando, pero a veces se puede ir del anzuelo si está un poco fuerte el mar. Entonces os voy a explicar otra forma que aguanta más y que es la que yo utilizo para pescar el plomín. Volvemos a tener el filete, ¿vale? Entonces, o una de dos, o lo cortamos a la mitad o lo doblamos otra vez, ¿vale? Es por hacerlo un poquito más pequeño. Y lo que haríamos es, como ya os tengo enseñado en otros vídeos que podéis ver en el canal, por ejemplo, el vídeo de cómo encarnar el langostino, o el vídeo de cómo encarno la navaja, o incluso el del mejillón, es muy parecido, ¿vale? Entonces lo que haría es, con la aguja de encarnar, atravesaríamos el filete, o incluso no haría falta atravesarlo, podríamos hacerlo así también, poniéndolo al lado. Pero a mí, si puedo, me gusta meter siempre por el centro del filete hasta arriba. Lo perforaríamos así. Y luego le daríamos unas vueltas con el hilo de licra. Vale. No sé cómo quedará esto, no, evidentemente nunca lo he hecho con un cacho de papel. Pero bueno, yo creo que se puede entender. Vale, ya lo tenemos licrado. Y ahora lo que haríamos es la punta de la aguja con la punta del anzuelo y simplemente lo deslizaríamos el filetito ya licrado a través del anzuelo. Bueno, pues mirad qué buena presentación. ¿Veis? Y así nos quedaría licrado y aguantaría mucho más, tanto para pescar el plomín, que es una técnica de pesca bastante más hostil con el cebo, bastante más agresiva con el cebo, como pues cuando pescamos a boya, pero con mares más fuertes. Bueno, seguimos. Antes de nada, pediros disculpas porque tenemos la verdad un contraluz bastante feo que entra por esta ventana, pero bueno, es lo que hay. Siguiente, Unai Sistiaga. Eres una verdadera máquina. Solo el hecho de hacer los vídeos por semana y responder estas preguntas es una puta máquina. Bueno, hombre, ya sabéis que yo intento ayudar todo lo que puedo. Una pregunta corta y sencilla. ¿Con cuál te quedas de cebo? ¿Cangrejo negro vivo o camarón grande y vivo? Un saludo. Bien, pues pregunta muy interesante. A ver, ambos cebos tienen, desde mi punto de vista, puntos a favor y puntos en contra. Quizás, si tuviera que dar una respuesta general y comprometida, valorándolo todo, me parece mejor cebo el camarón. De hecho, el camarón es un cebo espectacular. También lo es la sapa o cangrejo negro. Pero bueno, os voy a comentar un poquito cosas a favor y cosas en contra. Respecto al cangrejo negro, es un cebo increíble para el pinto, para la maragota, para el sargo, y además tiene una gran cualidad. Para mí es el mejor cebo para cuando tenemos bogas y se complica bastante el asunto, que por cierto tenéis un vídeo en el canal sobre cómo evitar las bogas, y una de las cosas que comento pues es el uso de las sapas de este tipo de cangrejos, ya que aguantan mucho mejor pues esos mordisquitos de las bogas. Eso por un lado. Por otro lado,
El camarón creo que es un poquito más eficaz. Además que ya con el camarón sí que te puede entrar prácticamente cualquier especie y da grandísimas sorpresas. O sea, te puede entrar túnidos, puede entrar una lubina, desde pequeña hasta un róbalo. Evidentemente lo mismo, sargos, pintos, maragotas, lo mismo que con el cangrejo. Pero bueno, ¿qué desventajas le veo al camarón? Bueno, primero su fragilidad para mantenerlo vivo, que es cuando realmente tiene su mayor efectividad. Y luego, bueno, como bien sabéis, encarnado vivo se suele poner encarnando 1, 2 o 3, depende del tamaño del camarón y del anzuelo y de la especie que estemos tentando. Se suelen poner por el final de la cola, por una de las últimas secciones de la cola, se encarnan por ahí de forma que quedan vivos y con las patitas moviéndose y la cabeza moviéndose, y es tremendamente atractivo para los peces. ¿Qué pasa? Muchas veces los peces están juguetones y lo que hacen es nos arrancan la cabeza del camarón y nos dejan ese cachito de cola. Entonces, bueno, eso es algo bastante frecuente, por desgracia, algo que en este caso pues no nos pasa con el cangrejo. De todas formas, cuando nos comen las cabezas del camarón los peces, lo primero que deberíamos intentar es encarnarlo al revés, es decir, encarnarlos por la cabeza. Ya no nos van a aguantar tanto vivos, pero podemos recuperar picadas y es que normalmente los peces suelen atacar, tienen preferencia por atacar a la cabeza cuando ven este tipo de cebos vivos. Entonces, a veces podemos solucionarlo encarnando por la cabeza, y si aún así nos siguen arrancando un cacho del camarón, en este caso sería la cola, y nos dejan el resto en el anzuelo, ya por último lo encarnaríamos ya pasándolo por completo por el anzuelo, de forma que seguiría siendo un cebo efectivo, un buen cebo, pero perderíamos esa eficacia extra que nos da el movimiento de un cebo vivo. DHJ, mi pregunta es simple, Tarci. ¿Tienes más experiencia pescando a boya o al plomín, aunque también has pescado a fondo? Pero por la noche no suele pescarse mejor a fondo. Gracias. Bueno, como ya imagino que te refieres al sargo, evidentemente. Como ya he comentado en otros vídeos y en bastantes ocasiones, las técnicas de pesca más efectivas que existen para la pesca del sargo son la pesca a boya, la pesca al plomín y, bueno, derivados de estas dos modalidades de pesca, como son la pesca a picón, la pesca a pulso, la pesca al piji y demás. Por cierto, tenéis todas explicadas en la escuela del sargo. Y la pesca a fondo, a ver, la pesca a fondo es menos efectiva para pescar sargos que cualquiera de estas modalidades, mucho menos efectiva. La razón fundamental es que, como bien sabemos, los hilos gruesos, los pesos pesados, valga la redundancia, es decir, los gramajes altos en los plomos, penalizan bastante la naturalidad en el movimiento de nuestros aparejos, y eso influye directamente en el número de picadas, en la capacidad para engañar a los peces. Por lo tanto, pues evidentemente un montaje a boya, un montaje a plomín bien calibrado, bien finito, exactamente ajustado para esas condiciones de mar, para ese pesquero, para ese calado, etc., no se puede comparar en efectividad con un plomazo al agua con una línea del 0,40, ¿no? No obstante, dentro de esto, decirte que precisamente ahora en verano suele funcionar bastante bien el pescar en pequeñas playas que tienen mucho calado. Normalmente este tipo de calitas, que son, como digo, pequeñas, que cogen mucho calado y que tienen rocas a ambos lados, suelen ser muy buenas playas para pescar a fondo, en fondos de arena, los sargos de noche. Y de todas formas, en el caso de pescar a fondo, yo nunca pesco a fondo de día, o prácticamente nunca pesco a fondo de día, porque es algo tremendamente improductivo. De día, para engañar a los peces pescando a fondo, tendríamos que usar hilos del 0,20, 0,20 y algo, como cuando pescamos a boya. Y evidentemente eso, con un plomo, con esos aparejos y apoyando en el suelo y con los enganches que suceden cuando pescamos a fondo, sería insostenible, nos rompería el aparejo constantemente. Ya digo que yo normalmente, pues eso, para pescar los sargos a fondo de noche,
utilizo un 0,40. Y de día, pues hombre, evidentemente te puede picar alguno despistado con un 0,40, pero lo normal es que se rían de ti. La otra razón por la que no suelo pescar a fondo de día es porque hay muchísima morralla. Entonces vamos a estar todo el rato tirando y a los pocos segundos cualquier tipo de lábridos, serránidos y distintos tipos de peces de morrallita que hay pegada al fondo nos van a comer el cebo y vamos a estar muchísimo más tiempo con el anzuelo limpio que realmente pescando. Así que bueno, si quieres pescar sargos a fondo, mi recomendación es siempre de noche. Y ahora que vienen estos meses estivales, concretamente muy buena opción, eso, playitas pequeñas y que cojan mucho calado. Juanma Corbacho: hola Tarci, he visto en varios vídeos cómo se pone un plomín de oliva pegado al anzuelo y no entiendo muy bien su finalidad. Me imagino que sea para llegar más al fondo, pero también entiendo que de esa manera el cebo dejará de cancelar, de parecer, imagino que te refieres, de parecer más natural. Y por otra parte, me flipa que el pez no desconfíe incluso cuando come la carnada y se traga el plomo. Gracias. Evidentemente, como dices, un mogollón de veces cuando pesco con el plomo pegado al anzuelo, como se suele conocer el montaje a la portuguesa, el plomo a la portuguesa, que lo utilizo a veces al plomín, lo utilizo a veces también a boya, lo utilizo a veces pescando a piji, pescando a pulso, etc. Pues muchísimas veces el pez se traga hasta el plomo. Más prueba que esa de lo bien que funciona ese montaje no te puedo aportar. Vamos a ver, la clave de cualquier tipo de lastrado de un aparejo, pongas donde pongas el plomo, lo pongas arriba, lo pongas a mitad, lo pongas a 30 centímetros, lo pongas pegado al anzuelo, pongas donde pongas el plomo, la clave está en la adaptación de utilizar los gramos justos y necesarios para ese tipo de montaje, para ese tipo de aparejo, para esas condiciones de mar, para ese pesquero, para ese calado, etc. Evidentemente decimos que un aparejo está bien calibrado cuando conseguimos con X boya, con X lastre, con X longitud del aparejo y demás, cuando conseguimos que todo ese montaje en su conjunto, todos esos elementos estén trabajando de forma natural. Evidentemente, un plomo de oliva mal calibrado pegado al anzuelo va a trabajar mal, va a hacer desconfiar a los peces por su movimiento antinatural, pero de la misma forma que si el plomo está a medio camino del fluorocarbono, o si está arriba o esté donde esté. Todo es una cuestión de saber utilizar perfectamente cada elemento en sus medidas y gramajes necesarios. Así que en conclusión, el plomo de oliva a la portuguesa puesto ahí abajo lo que nos permite es poner a disposición del pez de una forma natural, si evidentemente está bien calibrado, el cebo en un lugar en el que no podríamos posicionarlo con otro tipo de montajes. Pero para que funcione con ese movimiento natural y de forma efectiva, evidentemente debemos saber cómo, cuándo y dónde utilizarlo. Pesca con un Deturon. Buenas, compañero, muy buenos vídeos, da gusto verlos. Muchísimas gracias, amigo. Mi pregunta: ¿nunca los pescaste a punta vara o a caña fija? No sé cómo lo llamaréis en Galicia. En Asturias personalmente me funciona muy bien, excepto con mar en calma. Un saludo y muchas gracias. Pues sí que pesco con vara fija. Para nada es algo que haga de forma habitual, pero de vez en cuando sí que lo hago. Me parece divertidísimo. La sensación del mano a mano sin ningún tipo de carrete, solo el hilo, el cebo y la caña trabajando directamente, es una sensación inigualable y que nunca, a nivel, lo que es eso, sensaciones, me parece que nunca lo conseguimos con tanta intensidad, evidentemente, cuando utilizamos carrete. Sí, aquí le llamamos pescar a pulso perfectamente. Tengo actualmente la caña que estoy utilizando y a ver si grabo un vídeo porque me apetece mucho. Es una caña, una Vega Furiosa de 7 metros que me regaló el amigo y gran maestro portugués Antonio Simões. Es una caña semiparabólica, como digo, de 7 metros, que lo que hice fue cambiarle simplemente la puntera por una que ya viene preparada para pasar por dentro el nylon. Entonces lo que hago es paso el nylon por dentro de todos los tramos hasta fijarlo en el talón de la caña, y es la caña que estoy utilizando como vara fija. Así que espero próximamente
poder traeros un vídeo de esa pesca tan bonita. Por otro lado, decirte que, bueno, me comentas aquí que te funciona bien, menos cuando hay mar en calma. Me gustaría también hacer una reflexión al respecto, y es que la costa, nuestros mares están llenos de cruces, de pescadores que han fallecido, y un altísimo número, un elevado número de esos pescadores que han fallecido y cuyas cruces pues están ahora mismo ahí erguidas, vigilantes y acompañándonos en la costa, han sido precisamente porque eran pescadores de vara fija. La pesca con vara fija es una pesca muy peligrosa porque tenemos que acercarnos muchísimo al mar, entonces, bueno, pues tiene también esa contrapartida. Así que si alguien quiere iniciarse en ese tipo de pesca también, que tenga muchísimo cuidado. Adriano, buenas tardes. Ahí va mi pregunta. ¿Cómo crees que afecta la temperatura del agua al sargo y su pesca? Bueno, pues esto es muy relativo. Esto es muy relativo porque dependiendo en qué zona estemos, dependiendo en qué zona, en qué época del año, etcétera, la temperatura afecta de una forma más positiva o negativa, o mejor dicho, más a favor o en contra del pescador. Por ejemplo, en verano, podemos decir en los meses cálidos, los peces en general se suelen mostrar más activos cuando baja un pelín la temperatura, en esos atardeceres o incluso por la noche. Sin embargo, muchas veces en invierno yo he notado que las horas centrales del día en las que parece que el agua de la costa, el agua pegada a las piedras, coge un pelín de temperatura, parece que hace que se muestren más activos los peces. De todas formas es un tema bastante complejo, normalmente cuando estamos en meses cálidos y tenemos mucho sol y está muy caliente el agua de la costa, normalmente en esas horas centrales del día, yo creo que no es que el pez esté aletargado ni mucho menos, sino que simplemente se aleja un poquito de la costa, profundiza a zonas de más calado en la que esté más estabilizada la temperatura del agua, y para volver otra vez a la costa cuando tenga una temperatura en la que el pez está más a gusto. Sin embargo, también sabemos que vientos como por ejemplo en toda la zona del Cantábrico, vientos como el nordés, producen una bajada de temperatura, y con esa bajada de temperatura, precisamente cuando venimos de otro tipo de vientos que mantienen la temperatura superficial, la temperatura de la costa del agua más elevada, cuando viene este bajón de temperatura del nordés, todos sabemos que baja muchísimo la actividad de los peces porque baja su metabolismo, entonces pues el contenido calórico que deciden consumir se reduce bastante, pero que también es curioso porque parece como que se reduce los primeros 2-3 días, pero a partir del tercero o cuarto se vuelven a alimentar. Entonces, bueno, es como todo muy complejo, Adriano, es muy complejo. Espero haberte podido arrojar un poquito de luz, un poquito de información con lo que te he dicho. Creo que de toda esta parrafada que te acabo de soltar, quizás que te quedes con que en verano las mejores horas son las horas más frescas, es decir, el amanecer y el atardecer, y la noche también es muy buena, y invierno quizás las horas de sol, las horas en las que se eleva un pelín la temperatura del agua, suelen ser mejores. Vale, tenemos aquí, no es una pregunta, es un comentario, pero me gustaría también leerlo para compartir con vosotros esta información que me parece bastante interesante y que podéis sacarle bastante provecho. Es una pregunta de Escama Grossa. Escama Grossa es un compañero de Portugal que, por cierto, recomiendo que sigáis porque tiene un canal muy interesante de pesca. Y dice: hola Tarci, sobre el último tema que estabas hablando, los sargos pueden o no estar en el local donde estamos pescando. Me pasó algunas veces, pero una de las veces que ha pasado eso mismo fue en este vídeo. Adjunta ahí el enlace del vídeo. Bueno, tenía un plan, pero el color del agua me obligó a cambiar de plan y me fui hasta otro local, pero estaba todo bueno y ni picada. Volví al local original y probé con el agua marrón, una tentativa de sargo y después una gran lubina. Por eso la pesca engancha tanto y así es mejor. Nunca sabes lo que puede pasar. Abrazo, compañero. Bien, digo que me parece muy interesante porque se tratan varios temas de especial relevancia en este comentario. El primero es que me da pie a repetir por millonésima vez,
que la pesca no es una ciencia exacta y que el aprender, el nutrirse de muchísimos conocimientos, el tener cada vez una mayor capacidad como pescador, el asimilar toda esa información, todas esas capacidades, todos esos conocimientos, que por ejemplo pues es lo que yo plasmé en la Escuela del Sargo, todo eso lo que te da son un mayor índice de probabilidades, te dan más probabilidades de éxito. Pero no existe ningún conocimiento, ninguna escuela, ni nada de nada que te garantice un éxito 100%. Entonces, bueno, aquí precisamente el compañero dice que estaba en un pesquero con buenas condiciones y no tuvo ni picada, y luego se fue a otro con malas condiciones y tuvo, bueno, pues es una picada de un sargo y una gran lubina. Bueno, como veis, tampoco podemos decir que ese día en el pesquero que tenía buenas condiciones no pescó nada, y en el pesquero que tenía malas condiciones pescó muchísimo. Bueno, pescó un pez, según parece, una gran lubina, le doy la enhorabuena, pero ya ves que tampoco, vamos, es para tirar cohetes. Y un poco la conclusión que quiero sacar de este comentario es que, bueno, realmente nosotros desde arriba, como pescadores, desde fuera del mar, podemos ver muchas condiciones, pero no podemos verlas todas. Debajo del agua pasan muchas cosas y a veces podemos estar en un pesquero que aparentemente tiene unas condiciones ideales, pero está pasando algo por debajo que nos impide ejercer correctamente la pesca. Es más, me estaba acordando ahora de un día que estaba intentando grabar un vídeo de pesca de sargos en el Hierro y empezó fenomenal. Llevaba en muy poquito tiempo, los primeros lances, llevaba 4 sargos. Estaba perfecto, rompiente, todo perfecto. Aparte, un sitio de caminar, que tuve que estar casi 1 hora de pateada, bajar por sitios complicados y demás. Y muy bien, estaba sacando, como digo, llevaba 4 sargos en muy pocos lances. Y de repente desaparecieron las picadas. Tenía bastante rompiente el pesquero. Y dije, joder, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Probé aquí, probé allá, tal. Hasta que de repente, en una quedada del mar, me fijé que había entrado un banco enorme de jureles y de medregales. Cuando digo jureles, que sobre esto también hay bastante confusión, el jurel canario no tiene nada que ver con lo que llamamos jurel aquí en el Cantábrico. El jurel canario es el GT canario, o sea, es un depredador, tío, brutal. Y medregales, o sea, quiero decir, 2 bichos que se ponen las botas con el pescado blanco. Entonces, ¿qué pasa? Iba muy bien la jornada. Y en cuanto entraron ese banco de 2 tipos de depredadores, de múltiples depredadores juntos, evidentemente los sargos, las obladas o galanas que también había, palometas, que estaba lleno de palometas en superficie, que también las había, se enguayaron, escaparon todos, porque evidentemente estos peces venían a comérselos. Si no llega a haber esa quedada y yo en ese momento poder haber observado con el mar un poquito transparente que habían entrado esos depredadores, yo estaría allí diciendo, joder, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No hay peces? ¿O qué? Entonces, con esto quiero decir que muchas veces podemos opinar que todo está perfecto y no está perfecto. Está perfecto lo que vemos, pero no está todo perfecto. Y por último, respecto a las aguas marrones, que por desgracia es un problema muy habitual que sufren los compañeros portugueses, la razón ya la expliqué, no voy a ponerme a explicarla porque ya la explica muy bien el maestro Antonio Simoes en el vídeo que le hice. Pero sí que es verdad que yo me fijé cuando estuve en Portugal y cuando sufrí durante muchas semanas esas aguas marrones, que los sargos, al ponerse turbia esa agua costera, lo que hacen es profundizar hacia lugares mucho más profundos, con aguas más limpias, y hasta que el agua de la costa no vuelve a estar limpia y oxigenada, no se vuelven a arrimar. Como decía, me fijé que durante esos periodos de aguas marrones, lo que hacen la mayor parte de pescadores de sargos se dedican a pescar la lubina, que la lubina sí que se puede capturar con esas condiciones, y la forma en la que capturan la lubina, básicamente, o al menos la que yo observé, era básicamente utilizando engodo de sardina y filete de sardina para encarnar, o bien utilizando engodo de sardina y camarón vivo, o directamente a spinning con señuelos bastante llamativos. Me fijé que suelen utilizar señuelos blancos o de estos que llevan amarillo fosforito, verde naranja fosforito, blanco y tal. No sé cómo se llaman, creo que tiene un color concreto, pero bueno, la verdad es que no tengo mucha idea de spinning.
Así que bueno, esto es todo lo que quería comentar sobre esta intervención del compañero de Escama Grosa. Saúl Ferreiro Viaplana, muy buen vídeo y buen formato, me gusta, eres todo un maestro. Muchas gracias, Saúl. Ayer tuve una jornada rara. Llego al pesquero, en la Costa Brava, a la salida del sol, saco 2 sargos en las 2 primeras tiradas y se acabó. Ni sargos, ni picadas, ni nada el resto de la jornada. El color del agua era bueno, día nublado, sin viento o muy poco, más de 1 metro y poco, con espuma cerca de las rocas, pescaba con mejillón y navaja y sin engodo. Me cambié de pesquero infinidad de veces, incluso cogiendo el coche varios kilómetros de 0,2, bueno, imagino de 0,20 pasé a 0,18, imagino que se refiere al fluorocarbono. Cambié de boya a plomín, sin ningún resultado, pero con la buena sensación de haberlo dado todo. ¿No te ha pasado nunca? Y ahí va mi pregunta. Claro que me ha pasado, claro que me han pasado, y precisamente lo que comentaba en la intervención anterior, que a veces hay ciertos factores que no somos capaces de ver y que están jugando en nuestra contra. Y ahí va la pregunta: ¿cómo afectan a la pesca determinados cambios meteorológicos, como descensos de presión o la temperatura atmosférica? No digo que tenga nada que ver con lo que me ocurrió ayer, pero sí es cierto que después de 3 días con temperatura subiendo y sol, ayer hubo un buen bajón en el termómetro con el paso de un pequeño frente. Un saludo y buena pesca. Bueno, Saúl, tema muy interesante y sobre el que también yo creo que hay mucha preocupación o mucho interés por parte de muchos compañeros, y es que es verdad que es algo que también me han preguntado muchísimas veces me lo han preguntado por privado. Vamos a ver, la teoría nos dice que las presiones bajas como que aumentan el metabolismo, aumentan la actividad de los peces y por lo tanto que se alimentan más cuando tenemos presiones bajas. Y al contrario, con presiones altas se suele decir que los peces tienden a alimentarse menos. No obstante, ahora te voy a dar una opinión general y voy a equiparar un poquito este tipo de factores, como es la presión barométrica. Lo voy a equiparar a otro tipo de factores que también preocupan a mucha gente, como son la luna, las fases lunares. Yo no digo que no afecte. A todo esto voy a hablar de pesca centrada en el sargo, que es de lo que más sé. Vale, no me quiero meter en otros tipos de pesca, lo que igual sí que es un poquito más influyente todo esto. O bastante más, no lo sé. Voy a hablar de lo que sé, no voy a hablar de lo que no sé. En mi experiencia, yo me he pasado muchos años haciendo mis tablas cuando venía de pescar y apuntaba las capturas, donde las había capturado y toda la serie de factores climatológicos, atmosféricos, etcétera, que habían propiciado una buena o una mala jornada, de forma de intentar averiguar patrones. Y muchos de esos patrones sí que los averigüé. Hay patrones, hay ciertos aspectos que hacen que ciertas condiciones en cierto lugar hacen que con el paso del tiempo puedas ir allí sabiendo que vas a llenar un saco de peces, que van a estar de comer, que es el momento y el lugar adecuado para pescar así. Pero otra serie de factores, como puede ser eso, la presión barométrica, las fases de la luna y demás, después de haberlo analizado mucho durante años, y repito, en referencia a la pesca del sargo, puedo asegurar, sin negar que no afecten, puedo asegurar que no son relevantes. O mejor dicho, puedo asegurar que hay aspectos que son muchísimo más importantes. Hasta el punto que yo ya hace años que intento focalizarme en este tipo de aspectos más importantes y no hacer ni puñetero caso a cosas como la presión o la fase lunar. ¿A qué me refiero con esos aspectos más importantes o esos factores más importantes? Pues me refiero a que sea un pesquero que veamos que tiene buen pasto para comer el sargo, que sepamos que es un lugar propicio para que pase por ahí el sargo a comer. Un pesquero, si trabajamos con engodo, que mantenga bien el engodo, que sepamos trabajar bien cómo utilizarlo, la frecuencia, y que nos acompañe la morfología del pesquero, el cómo trabaja el mar para poder mantener ahí el engodo. El que sea un pesquero que tenga una buena rompiente, el que ese pesquero en concreto tenga el punto de marea adecuado
para que nosotros pesquemos en él correctamente y con éxito, el que el viento sea favorable, el que no haya algas, el que el periodo de ola y la altura de ola sean pertinentes para ese pescador en concreto o no. Todo ese tipo de factores son los que me parecen realmente importantes, y si ponemos de un lado de la balanza cualquiera de estos factores que te he comentado y del otro la luna o la presión barométrica, te puedo asegurar que igual no 100% de las veces, pero si hacemos una estadística en cientos de salidas, si falla uno de estos, la pesca va a ser una mierda. Y por el contrario, si tenemos malas condiciones en uno de estos, es decir, presión barométrica o luna, pero manteniendo una buena elección y unas buenas condiciones en el resto de factores, vamos a tener jornadas buenísimas. Así que mi consejo es que os preocupéis por saber interpretar el mar, por saber entender los pesqueros y saber un poquito dominar todo este tipo de factores que os he comentado, y dejar un poquito de lado lo que es la luna y la presión barométrica, porque lo que os va a dar capturas es esto. Giovanni Minutella, el amigo Giovanni Minutella. Buen día, maestro del Sargo. Te hago una pregunta. Cuando voy a pescar, surfcasting, boya, lo que sea, me gusta estar solo para relajarme, para estar concentrado. No me gusta que alguien que me esté preguntando algo, me moleste. También por la sensibilidad del pescado y otras cosas más. Tengo que cambiar de sitio constantemente. ¿Es esto normal? ¿Qué puedo hacer para mejorar y acostumbrarme a esta modernidad de la pesca? Mi abuelo me ha enseñado así. Bueno, muy simpático, Giovanni, siempre. Pues mira, la verdad es que también me gusta que plantees esto, porque yo la verdad es que evidentemente he aprendido muchísimo de gente con la que me he cruzado, gente que yo estaba pescando y gente que me ha venido a saludar porque me ha reconocido, o gente que me ha venido a saludarme porque son educados y aunque no me conociesen, es lo que hay que hacer, que mínimo que saludar a un compañero y tratarle con respeto. Pero dicho esto, yo creo que si vemos a un pescador que está pescando en solitario, y esto es mi humilde opinión, no quiero tampoco generar ningún tipo de controversia, ni mucho menos, pero si vemos un pescador que está pescando solo, lo primero que yo haría es no acercarme, dejarlo, porque está pescando solo porque quiere seguramente. No está pescando solo porque no tenga amigos ni nada así. Seguramente es un pescador que ha decidido ir solo. Y en el caso de que no tengamos otro remedio que pasar a su lado para ir a otro pesquero, o que nos apetezca pues ir a saludarlo o lo que sea, mi consejo, o mejor dicho, lo que yo hago es pasar y como mucho saludar, dar los buenos días y decirle si necesitas algo, pues estoy por aquí o estoy por allá. Nada más. Yo lo que jamás haría es clavarme, ponerme al lado de él, ni a darle la chapa, ni mucho menos a pescar, a lanzar a su lado. Eso, vamos, es de primero de educación de pescadores. Faltaría más, por la cantidad de costa que tenemos, como para ponernos al lado de alguien y fastidiarle encima la pesca. Ahora, ya sé que muchas veces un encuentro fortuito con un compañero que no conoces de nada se acaba convirtiendo pues en una relación de amistad, en un compañero para toda la vida, en una pescata inolvidable, lo que sea. Pero a mí solamente me gusta estar ahí acompañando cuando me han invitado. Es decir, me tiene que invitar ese compañero, no tengo que autoinvitarme yo a quedarme a pescar con él. Por lo tanto, Giovanni, yo creo que no debes preocuparte. Esto evidentemente es una cuestión totalmente personal y aquí no te puedo dar ni consejos ni nada, solamente lo único que te puedo dar es mi opinión personal. Y mi opinión personal es que sigas así. O sea, si tú estás ahí pescando, estás concentrado, sé que tú eres un maestro de la pesca, dominas muchos artes de pesca diferentes, eres descendiente ya de varias generaciones de grandes pescadores y te han enseñado a esa pesca concentrada, a esa pesca de cabeza. Tú no vas a pasar el rato, como dicen otros, no, tú vas a pescar, tú vas a concentrarte. Pues evidentemente me parece perfecto que si alguien viene y te saca de ese estado de concentración, pues tú decidas recoger las cosas y buscar otro sitio en el que puedas volver a estar solo y concentrado. Dicho esto, a mí me encanta hacer churrascadas y beber cervecitas de pesca con mis amigos, pero evidentemente es algo que
que hago en otro tipo de situaciones, y normalmente pues ya es cuando voy a pescar una noche a fondo con los colegas y la verdad es que no pescamos nada, porque realmente la pesca a fondo, aunque sea un poco más estática, pero si no estás pendiente de picadas, de no sé qué, tampoco pescas una mierda. Pero como digo, ya es más ir de merendola con la excusa de llevar las cañas y poco más. Eduardo Pérez, son tantas las dudas, maestro, que no sé por dónde empezar. Me estoy iniciando en este mundo y sigo todos tus consejos. Y todo este tiempo solo me ha picado uno. Lo que más pica son nuestras amigas, las bogas, pintos, maragotas y alguna dorada. Sigo machacándome la cabeza viendo tus vídeos y no sé qué estoy haciendo mal. Un fuerte abrazo y gracias por tu trabajo. Bueno, Eduardo, evidentemente aprender no es fácil. Y yo aporto muchísima información. Creo que tengo uno de los canales en castellano en los que más conocimiento he compartido de forma gratuita con vosotros y muchos compañeros, y esa fue una de las grandes motivaciones por las que también decidí dar el paso de montar la Escuela del Sargo. Muchos compañeros con todos estos vídeos que hay en YouTube, pero muchos, decenas de compañeros, podéis comprobarlo, hay un montón de comentarios por ahí en los vídeos de gente que me ha dicho que siguiendo mis vídeos pues ha pescado sus primeros sargos, o que pescaba pocos sargos y ahora pesca muchos más. Algo de lo que estoy sinceramente orgulloso. Pero evidentemente no todos partimos del mismo nivel, no todos tenemos las mismas cualidades, el mismo conocimiento de base y demás. Y dicho esto, compañero, amigo Eduardo, en el canal hay muchísimos vídeos con mucha información, pero no está toda la información, y por lo tanto es muy probable que ciertas lagunas, ciertas cosas que no están en el canal de YouTube pues sea donde estás fallando. Evidentemente esto es un canal temático sobre la pesca del sargo, en el que, como sabéis, aporto información, aporto conocimiento, pero también por otro lado aporto entretenimiento con mis jornadas de pesca. Intento trasladaros, daros a conocer a esos maestros increíbles que me encuentro, que conozco y que me reciben de brazos abiertos, ¿no? Allá donde voy. Pero el método completo, el método con todo el conocimiento completo y estructurado para la pesca del sargo está evidentemente en su sitio, en la Escuela del Sargo. Dicho esto, permíteme que te diga que no estás siguiendo todos mis consejos, porque si sacas bogas, yo tengo un vídeo en el canal sobre cómo evitar las bogas, compañero. Y siguiendo, o sea, yo no me invento nada, no hago otra cosa que no diga en ese vídeo. Yo siguiendo exactamente las indicaciones que os transmito en ese vídeo que tenéis en YouTube, a mí me puede picar una boga en una jornada, pero te aseguro que no me pican más. No me pican más, porque en cuanto me pica la primera ya aplico todo ese tipo de soluciones que explico en ese vídeo y problema solucionado. Por otro lado, me dices que te pican pintos y maragotas. Pues evidentemente tampoco estás haciendo las cosas bien si estás buscando sargos. Si te están picando de forma frecuente más pintos y maragotas que sargos, es porque estás pescando en lugares con poca rompiente, ya que son peces que, aunque podemos pescar de vez en cuando en la rompiente donde pescamos los sargos, se encuentran de forma natural muchísimo más cómodos en las zonas un poquito más calmadas. Y bueno, y si te entra alguna dorada, pues nada que decir de eso. Enhorabuena, bienvenidas sean. Eso sí que es un auténtico premio. Nada, Eduardo, un abrazo y mucho ánimo. Giovanni, hola maestro del sargo. Novedad en aquel proyecto de marcar el sargo y estudiar su comportamiento. ¿Algún pescador ha cogido un sargo de estos? Abrazo como siempre y suerte en el nuevo trabajo de la Escuela del Sargo. Muchas gracias, Giovanni. Bueno, pues me alegro muchísimo de que me preguntes por esto, amigo. Sí, mirad, os voy a explicar un poquito novedades sobre el proyecto. Desgraciadamente, nadie ha dado cuenta de haber capturado alguno de mis sargos marcados. Puede que los hayan pescado y se los hayan llevado a casa sin dar parte de la etiqueta, algo que sería una pena, porque la verdad es que nos estamos esforzando mucho, las etiquetas son carísimas y, como digo, os los podéis llevar a casa perfectamente los sargos que están marcados, pero por lo menos dándonos el aviso de que los habéis capturado, dónde y con las y medirlos, pues por lo menos para que sirva de algo todo esto. Os voy a enseñar los que he capturado
hasta la fecha. Los que he marcado, perdón. Tengo... Mira, a ver si puedo enseñar. Esto de aquí, estos son sargos que he pescado en Bueu, marcados con sus medidas. Estos los he pescado junto al campo de fútbol de Costa Ayala, en Gran Canaria. Todos estos. ¿Qué más? Estos de aquí del final. Y estos los he pescado en la Avenida Marítima, en Las Palmas de Gran Canaria. Estos de aquí los he pescado en el faro de Buenavista, faro de Buenavista del Norte, en Tenerife. Estos de aquí los pesqué en la playa de la Viuda, en Tenerife. Estos los pesqué en Tamaduste, en el Hierro. Y estos últimos de aquí y estos primeros de aquí los pesqué y los devolví en el Charco Manso, en el Hierro. Bueno, como digo, de momento, a ver, ha pasado muy poquito tiempo también. Hay que ver las cosas. Llevamos muy pocos meses marcando sargos. Tampoco es que hayan marcado una barbaridad, pero bueno, ya son unos cuantos. 25, 50, 52 sargos he marcado. Ya sé que no es una barbaridad, pero bueno, ya imagino que no debería tardar mucho en que alguien recapturase alguno. Como digo, aunque algunos no lo vean así, es más, hay gente para todo, hay gente que hasta me llaman interesado, no sé qué. Mira, quiero que os quede muy claro. Esto es un proyecto que hago de forma voluntaria, porque me pidieron ayuda del Instituto Español de Oceanografía, no tenían a nadie marcando sargos, y bueno, pues he entrado a formar parte de este programa voluntario. Todo esto es algo que evidentemente a mí me cuesta dinero. Todo esto son jornadas de sargos que yo gasto mi gasolina, gasto cebo, gasto engodo, y son sargos que devuelvo al mar, son sargos que ni siquiera grabo, quiero decir, si ni siquiera he aprovechado para hacer vídeos de YouTube ni nada, sino que son sargos que de vez en cuando dedico una jornada completa a decir, pues bueno, yo creo en este proyecto, yo quiero lo mejor para que perdure esta especie, para la conservación de esta especie, para estudiar esta especie, entenderla mejor y poder tomar medidas de cara al futuro de conservación de la misma. Y sinceramente, pues no me duele, no me cuesta. Es un trabajo, es un esfuerzo ir a eso, gastarte dinero y demás para hacer esto gratis. Pero bueno, yo entiendo que hay gente que no entiende este tipo de cosas. Para mí, creo que una de las cosas que más valoro en la vida es irte por la noche a la cama, apoyar la cabeza en la almohada y dormir con la conciencia bien tranquila. Y bueno, con esto tengo la conciencia bien tranquila y me siento sinceramente muy orgulloso. Nada más recordaros que, hombre, evidentemente si encontráis algún sargo con etiqueta del oceanográfico, bueno, del oceanográfico o de lo que sea, pues si encontráis algún pez marcado, aunque no sea por mí, poneos en contacto, porque es lo que digo, esto es por el bien de todos. Esto es para que podamos seguir disfrutando de los peces durante muchos años. Y vamos con la última. Sergio S. Buenas, Tarci, enhorabuena por el canal. Muchas gracias, Sergio. Pues tenía alguna pregunta. ¿Qué llevas en la mochila y qué llevas en el chaleco? Y otra, cuando cambias el bajo por otro de otro diámetro o tamaño, ¿cómo guardas los bajos ya usados? Un saludo y gracias. Bueno, pues a ver, vamos a empezar por el final. Cuando cambias el bajo por otro diámetro o tamaño, ¿cómo los guardas? Sinceramente, yo nunca reutilizo los bajos. Solo los reutilizo si, pues imagínate, he puesto un bajo, he pescado y lo guardo al acabar. Bueno, luego te enseño cómo lo guardo. Y solo lo reutilizo si yo mañana vuelvo a pescar y se dan las condiciones apropiadas, exactas, que no suele pasar en el 99% de las ocasiones. No está el mar igual, ni es el mismo pesquero, ni
entonces no necesito ni el mismo largo, ni el mismo diámetro, ni nada así. Entonces, solo en el caso de que las condiciones sean exactamente las mismas, lo reutilizo, si no es que casi nunca son las mismas. Entonces, lo que suelo hacer es, lo tiro. Yo llevo siempre conmigo una bolsa de basura cuando voy a pescar, o un cubo en el que voy metiendo pues eso, restos de hilo, incluso pues mierda que me voy encontrando de otros compañeros, y lo tiro. O sea que no lo suelo reutilizar, salvo en el caso que te comenté. ¿Y qué llevo en la mochila y qué llevo en el chaleco? Bueno, mi chaleco está para el arrastre, está roto por todos lados. Voy a ver si consigo, con la ayuda de mi madre, ponerle algunos remiendos y le puedo dar una pequeña temporada más de vida. Y si no, pues tengo que comprarme otro. Ya sería el tercer chaleco que he quemado en este año. Entonces te comento esto porque realmente ya los últimos meses en Canarias ya he estado pescando sin chaleco, algo que no debía de hacer, pero no me quedaba otra porque conseguir un chaleco allí en el Hierro era absolutamente imposible. Así que las cosas que llevaba en el chaleco las he pasado todas a la mochila. Voy a enseñarte lo que llevo en la mochila. A enseñarte no, a enseñaros a todos. Y ya os pido por adelantado que no os asustéis, porque la mochila viene tal cual de la última jornada de pesca en el Hierro, de la última jornada de Sargos, y normalmente me pasa siempre, cuando estoy acabando un viaje y demás, ya dejo todo lleno de mierda y tal. Entonces bueno, está todo ya bastante desordenado, no lo he reordenado desde esta jornada y está todo bastante lleno de mierda. Yo creo que si pudierais oler esto, más de uno se marearía de lo que huele esto a marisco podrido, me cago en la leche. Bueno, entonces, antes de nada, por fuera. Yo por fuera de la mochila llevo aquí un mosquetón, como puedes ver, y llevo colgado un cubo plegable. Y bueno, esto es muy útil, lo utilizo para muchas cosas. Lo utilizo para, si hago engodo, para coger agua. Si estoy en puestas altas, lo utilizo para, con una cuerda que ahora os enseño, echarlo al agua y subir y tener un sitio para lavarme las manos, ya que normalmente cuando estamos en puestas altas no tenemos donde lavarme las manos, y no hay cosa que más odie que la sensación de estar tocando todo, la caña, el carrete y todo, dejarlo lleno de mierda con las manos sucias. Llevo esto, y luego otra cosa que llevo fuera es el cepo que me ha venido muy bien en Canarias, la verdad, sobre todo para sacar grandes capturas. La verdad es que nunca me ha hecho falta usarlo con sargos, pero sí que otras capturas sí que lo he utilizado, sobre todo peces más grandes. ¿Qué más? Bueno, vamos allá. Vamos a ir sacando cosas de la mochila. Eso iba por fuera. Luego, tengo aquí un bolsillito, aquí arriba, en la tapa. Bueno, ¿quién no ha tenido un apretón? Toallitas. ¿Quién no ha tenido un apretón en los pesqueros? Toallitas. Creo que tengo por aquí alguna tirita. Crema factor solar, importantísimo. Y aquí en el bolsillo lo único que llevo más son las licencias de pesca. Tengo todavía la de agua dulce, que no sé qué hace ahí, y la de pesca en mar. Vale, seguimos sacando cosas. Eso estaba en el bolsillo este de la tapa. Luego ya pasamos al compartimento general de la mochila. Lo que yo llevo es, en primer lugar, esta bolsa, que ahora mismo está medio vacía. Aquí está la cámara, con el accesorio para colgar del pecho. Aquí está la power bank, pero como digo, está medio vacía porque llevo todas las baterías, estabilizador, un montón de cacharros que llevo para grabar. Los tengo por ahí distribuidos por los enchufes de casa cargando. Vale, segundo, que llevo siempre un trapo, evidentemente, un trapo para limpiarnos, fundamental. ¿Qué más? Cantimplora con agua. Eso sí que, vamos, no hay sensación más desagradable. Me pasó el año pasado, creo que en Asturias. Me olvidé el agua y estuve como desde las 10 de la mañana, en verano, a pleno sol, muriéndome de calor. Desde las... no, ¿qué 10 de la mañana? Desde las 7, 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde.
sufriendo. Tuve un momento que tuve que dejar, yo creo que me deshidraté, me pegó una insolación, empecé a tener unos pitidos en los oídos y un dolor en las sienes que tuve que dejar de pescar y todo, y ponerme a la sombra, y bueno, me recuperé un poco y nada, nunca os olvidéis el agua. Vale, ¿qué más tengo aquí? Ah, vale, la bobina. Esta es la bobina a la que ato el bichero que os enseñé antes. Pongo el mosquetón y para coger esas grandes capturas con el bichero, y además lo utilizo también para bajar el cubo. Esto, cuelgas el cubo aquí, lo bajas al agua y luego ya con el agua, ya con el cubo lleno de agua, lo subes. Entonces tiene dos funciones, como digo, el cubo. ¿Qué más? Bueno, más cosas de grabar. Un pequeño trípode que se salió. Ah, bueno, una de mis cosas favoritas. La fisga. Si está viendo esto el amigo Abelino, que sepa que sigue acompañándome la fisga. Esto me lo hizo él el año pasado, al principio de la ruta, en Asturias. Esto es un artefacto que diseñó Abelino. Se puede desplegar en tres partes. En un extremo tenemos esto para sacar este corte en ángulo para sacar los cangrejos de las grietas. Y por el otro extremo tenemos esta punta de flecha. Bueno, eso es el panadero. Joder. Tenemos esta punta de flecha para clavarlos. Esto es, nada, te has quedado sin cebo, quieres coger unos cangrejos. Coges, lo sacas, si está en una grieta lo sacas con esto y lo pinchas con esto y directo al anzuelo. Ya me enteré. Así que nada, esto se puede plegar y va aquí en la mochila siempre. ¿Qué más tengo? Vale, luego tengo aquí, ahora preparaos para el desorden. Llevo un tupper en el que llevo todo lo que son herramientas, pues como digo, herramientas, las tijeras, la licra para encarnar, las agujas, el desanzuelador. Joder, qué mal huele. Llevo aquí unos alicates, un destornillador para matarlos, para hacer el ikejime, para matar los peces, una navaja, corta uñas. Y luego, además, aquí es donde llevo pues pequeños repuestos, o sea, llevo los anzuelos, llevo todos los tipos de anzuelos. Antes los llevaba en la otra cajita con compartimentos que os voy a enseñar, donde llevo los plomos y tal, pero es que al final se oxidan muchísimo. Y sí que me habéis compartido algunos compañeros varios trucos, como echarle polvos de talco, echarle aceite de silicona, echarle aceite normal, tal, pero es un coñazo. Entonces prefiero llevarlos en sus bolsitas originales y van aquí dentro de esta caja. Aquí llevo anzuelos y luego llevo repuestos de cosas que llevo en la otra caja, pues de merillones y demás. Llevo por aquí los luminosos, los starlights. Y nada, básicamente eso. Herramientas. Llevo aquí todas las herramientas. Algunos repuestos. Aquí hay unas anillas de repuesto, por si tengo algún problema con la caña. Y los anzuelos. Vale. Después de esto nos iríamos a otra cajita. Tendríamos esta caja. En esta caja pues llevo, a ver si no se me caen las cosas, ya se me cayeron. Llevo aquí arriba, llevo stoppers y perlas, tanto de plástico como de goma. ¿Veis? Aquí van los stoppers, aquí llevo las perlas para montar los montajes de peón, de boya corrida y demás. Luego aquí, como digo, está un poco desorganizado. Aquí abajo suelo llevar todo lo que son boyas pequeñitas de entre 3, 4 o 5 gramos. Y luego lo que va en cada compartimento van aquí plomos de 0,5 gramos, plomos de 1 gramo, de 2, de 3, de 5, de 8, de 6, de 10. Los máximos que tengo son de 20 y de 30, que están aquí. Son todos de oliva. Yo no utilizo otro tipo de plomos, todo plomos de oliva. A ver si lo podéis ver así. Es que no quiero inclinarlo más porque la voy a liar. Vale, entonces eso es todo lo que llevo. Ah, vale.
llevo un compartimento aquí arriba lo que llevo son los palitos de las boyas, que los llevo sueltos para que me ocupen menos y poder poner aquí bien todas las boyas. Y luego tenemos esta bolsa. Donde llevo ya las boyas medianas y grandes y los fluorocarbonos. Aquí solo llevo las boyas medianas, grandes y los fluorocarbonos. A ver qué tengo por aquí. ¿Qué voy a decir? Vale, a ver. Mirad. Yo, por ejemplo, pions de 60, de 50, de 40, este es de 50. Llevo boyas de estas grandes sin lastrar del artesano de Avilés Juan Pablo. Los pions que os enseñé antes eran del artesano de Aveiro César Garrido. Aquí tenéis un piao de otro artesano portugués sin lastrar. Boyas de... bueno, distintas boyas. ¡Opa! Distintas boyas, tanto lastradas como sin lastrar, de Juan Pablo, de todos los tamaños. Esta bollita Evia que me gusta mucho, sobre todo para pescar de noche, para poner aquí el luminoso. Una boya Piker, que me acabo de fijar, mirad, trae de recuerdo, hay un fósil de un alga, del hierro. Y luego tendríamos los fluorocarbonos. Tendríamos, a ver, de mayor a menor. Tendríamos un 0,33, que esto solo lo utilicé en el hierro, no lo utilicé en ningún sitio más. Luego ya el máximo que yo utilizo sería... Igual me lo dejé abajo, es que estuve... sí, justo lo saqué ayer. No, está aquí. El 0,28. No os fijéis, o sea, el tema de las marcas y tal, aquí hay una mezcla de cosas que llevaba, cosas que he comprado allí. Y nada, este por ejemplo es un Fluor Coated, baratísimo, el Prestige este. Este es mi 0,28, el máximo que utilizo yo. Después nos iríamos al 0,26 de Iván Rubiera. Nos iríamos a... ¿qué más? Luego el 23,5 yo creo ya. Del 26 me voy al 23,5. Tendría el Blackstream del 23,5. Tendría el Seaward QR3 del 23,5. Del 23,5 nos vamos a el 21 de Arcade Fishing y Altanero. Del 21 nos vamos al 20, Julia Ross Remake. Del 20 nos vamos al 19, Blackstream. Del 19 nos vamos al 18, el Seaward Sawa este. Del 18 nos vamos a un 15, bueno, un 14, un 0,148, el Sunlight Basic FC. Del 15 nos vamos al 14, 0,14. Y por último, esto para sacar congrios de 20 kilos, un 0,12. Llevan Rubiera también. Vale, eso es lo que llevo aquí. En cuanto a boyas, y esto es todo lo que llevo de boyas y de hilos actualmente, como a veces las cosas cambian. Y por último, ya solo faltaría, y quedaría vacía la mochila, este envase que es donde llevo las boyas alargadas y las boyas de competición. Pues aquí tenemos estas boyas de 25 gramos. Estas que diseñan unos amigos míos portugueses y las venden, muy chulas. ¿Qué más? Bueno, luego tengo varias medidas de boyas de pesca inglesa, que me flipa, sobre todo ahora para pescar en verano. ¿Qué más tengo por aquí? Esta boya, que es la que tenéis en el montaje para Mares Bellas. Bueno, estas boyas que tengo muchísimo cariño. Las que me regaló el amigo de Las Palmas, Richard Gémez, que son las boyas que utiliza el maestro también, Fran Reyes. Qué pasada, ¿eh? En más de 30 años estas boyas, hechas a mano, de madera. Esta boya también para pescar de noche, 25 gramos.
Y por último, nada, las boyas de competición que tengo aquí, para usar en verano para pescas hiperfinas, bueno, o en invierno también, pero bueno, en zonas de puerto o en zonas no de puerto, pero mares bellas. Llevo una de 5 gramos, llevo una de 3 gramos, llevo una de 2 gramos y llevo una boya de 1,5 gramos. Y eso es todo. Eso es todo lo que llevo en la mochila. Normalmente cuando llevo el chaleco, pues llevo las llaves, la licencia y tal en el chaleco. Llevo las tiritas también. Suelo llevar una bolsa de anzuelos. Suelo llevar, ¿qué más? Los 3 calibres de hilo que más utilice, tipo 23, 20, 18, más o menos. Y un par de plomos de cada medida también para... Pues si me he desplazado a otro pesquero y he enganchado, me han partido, tengo que volver a montar el aparejo, pues sin tener que volver a donde tengo todo, poder montar rápidamente otro aparejo. Bueno, y ya para terminar, pues comentaros un poquito cuál es el futuro de la Ruta del Sargo, de este canal y de mi vida. Creo que doy por terminada una primera fase del proyecto, en la que hemos recorrido pues Galicia completa, Asturias, Cantabria, País Vasco, sur de Francia, Portugal, de arriba abajo, y luego nos hemos bajado y hemos estado en Gran Canaria, hemos estado en Tenerife y hemos estado en El Hierro. Ahora estoy de vuelta en Galicia y bueno, evidentemente no puedo estar siempre de viaje. Es más, no quiero estar siempre de viaje porque es agotador estar en una... Bueno, quizás si estuviera en hoteles de 4 o 5 estrellas estaría de puta madre, pero todo este tiempo una furgoneta la verdad es que desgasta mucho, tanto física como psicológicamente. Estoy haciendo lo que me gusta, efectivamente, pero también tenemos momentos muy duros, durísimos, que sé que desde fuera mucha gente no lo ve, ni quiere verlo, pero bueno... seguramente solo el que haya pasado largas temporadas en furgoneta lo sabe, y además no es solo estar una larga temporada, seguramente estar una larga temporada en una furgoneta en modo camping de vacaciones es cojonudo, no lo sé, nunca lo he experimentado, pero bueno, cuando tienes que estar trabajando realmente, atendiendo a la gente, editando vídeos y demás, es complicado. Así que bueno, de cara a los próximos meses toca recuperarse económicamente, toca recuperarse físicamente. Por suerte, tanto la Escuela del Sargo como los pesqueros del Sargo están funcionando. Evidentemente todavía no nos movemos en los números de miles de euros que me ha costado cada mes de ruta. Entonces, bueno, pues lo dicho, voy a intentar recuperarme. Voy a intentar ir ahorrando dinero e ir pensando en futuros viajes, porque evidentemente quiero hacer más viajes, pero no es cuestión de estar toda la vida gastándose el dinero que no tienes. Entonces, bueno, yo creo que ya el viaje ha sido épico y de aquí para adelante pues vamos a hacer viajes ya en función de las posibilidades que tengamos. Toda esta temporada lo que sí que voy a hacer es pues excursiones regulares, prácticamente igual semanales o cada 15 días sobre todo por la costa gallega, o igual un poquito me acerco a Portugal o me muevo por el Cantábrico, pero bueno, son viajes más cortitos. Sabéis de sobra cómo está el precio de la gasolina, no os quiero ni contar lo que me he gastado en gasolina en esta ruta, y ahora mismo saldría más cara que nunca por este aspecto. Entonces bueno, vamos a hacer las cosas con cabeza. Tengo un nuevo proyecto en mente muy divertido que también seguramente os dé a conocer próximamente, y la verdad es que estoy muy emocionado. La verdad es que, ya sabéis, la cabeza no para y necesito siempre incorporar nuevas cosas, enfrentarme a distintas aventuras para seguir motivado y para seguir animado, y porque la verdad no soy capaz de soportar una vida repetitiva o una vida monótona. Por cierto, que me olvidaba, sé que evidentemente muchos de los compañeros que
que queréis formar parte de la Escuela del Sargo, pues no tenéis ahora mismo, en este momento, la capacidad económica. También me hace gracia que he recibido críticas de varios compañeros que no saben pescar, que no han sacado un sargo en su vida y que tienen Arcadias, Magmas y equipos, vamos, de 300, 400, 500 euros. Así que bueno, ya ni siquiera me voy a meter en eso. Si prefieres gastarte el dinero en equipo que en el conocimiento, que es lo que te va a hacer pescar, pues es cosa tuya. En eso no me voy a meter. Pero bueno, enfocándome precisamente en la gente que sí que tiene interés, que sí que valora el esfuerzo y que sabe ir de sobra que el curso vale lo que cuesta y cuesta lo que vale. Así que desde hoy, y gracias a Three Golden Monkeys, la empresa que me gestiona todo el tema de la web, desde hoy hemos implementado una opción tanto para la Escuela del Sargo como para los pesqueros del Sargo. Tenéis desde hoy una opción para pagarlo en 3 plazos sin intereses. O sea que bueno, entiendo que de esta forma, pues mucha gente que quiere y que le resulta difícil hacer ese desembolso inicial, pues que sepa que tiene esta opción también de fraccionarlo en 3 pagos sin intereses. Nada más, bueno, creo que os gusta este tipo de vídeos en los que respondo a vuestras preguntas, evidentemente. Sabéis que yo tengo un compromiso con la filosofía de este proyecto y que evidentemente todos necesitamos vivir de algo. Creo que el compartir el conocimiento es un deber y el poder vivir de ello es un derecho. Por eso, al margen de la Escuela del Sargo, los pesqueros del Sargo, la futura tienda que montaremos, de la web en general, que es de donde me puedo sacar los eurillos para comprarme el pan de cada día, siempre tendréis este tipo de ayudas, como vídeos como este, en los que pues, a quien no quiera o no pueda pagar el método completo de la Escuela de Sargo, pues también intentar ayudaros a todos, desde luego. Así que nada, si queréis que hagamos más vídeos, decídmelo en los comentarios y a la vez dejadme en los comentarios de este vídeo las preguntas que queráis que os responda para el siguiente. Y nada, pues si creéis que tiene valor, que yo creo que sí, vídeos como este, dejadme un me gusta, suscribíos y nada más. Un fuerte abrazo, buena pesca y nos vemos la semana que viene. Chao.